Este fue el momento en el que yo empecé a darme cuenta de que en aquella secta yo no era una persona con valor propio y que a ellos simplemente les interesaba si yo cumplía o no las órdenes. ¿Cuántos hermanos coristas que hoy día ya no son coristas? Porque hay hermanos que no aprecian la honra que Dios le ha dado. El mismo hermano David está abajo, no está en el coro por irresponsable. Y como siempre pasa, cuando están en disciplina se van a sentar al último atrás. Búsquenme, háganme espacio, 2 espacios para que se venga a sentar de los primeros el hermano David, con su esposa. A un hermano acérquese ahí, venga hermano David, siéntese acá en el lugar donde me siento yo acá adelante, que se siente con su esposa. Les pongo un poco el contexto. Yo en aquella iglesia cumplía las funciones de secretario personal del pastor, también formaba parte de la contabilidad de la iglesia y formaba parte del coro, de la alabanza. Era líder de jóvenes y también dirigía las transmisiones en vivo por Facebook. Pero cuando me casé, que es lo más lindo que me ha pasado en la vida, tuve muchas ocupaciones, porque a mi esposa le hicieron una cesárea. Aparte de trabajar para ir a buscar el pan de cada día, yo tenía que atender a mi esposa en este momento y también tenía que atender a mi bebé que tenía 3 meses de nacida. Esto no me permitía asistir a todos los cultos que se hacían en la iglesia, por lo tanto me pusieron en disciplina y me quitaron todos los cargos que yo tenía. Eso me parece muy bien, porque si yo no podía cumplir con todas aquellas responsabilidades, lo mejor era que lo hiciera otra persona. Esa era la segunda ocasión que el pastor visitaba Ecuador después de abandonar la iglesia en el año 2020 debido a la pandemia, por lo cual se realizó un culto especial en el cual todos los encargados de obra de todas las ciudades del Ecuador estaban obligados a asistir a aquel culto especial para recibir al pastor que venía de visita. Yo sinceramente estaba deseando mucho ir al culto porque necesitaba una palabra que me alentara, que me animara y que me ayudara a ver en qué estaba fallando, que viniera de parte de Dios. Cuando yo entré a la oficina, lo único que hizo el pastor fue regañarme y decirme que yo era irresponsable, que yo había abandonado la obra, que yo era rebelde, que yo era desobediente. Él nunca preguntó, hermano David, ¿por qué no está viniendo a la iglesia? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo está su hija? ¿Cómo nació? Nada de eso, lo único que a él le importaba era que yo no estaba cumpliendo con las obligaciones. Luego mandó llamar a mi esposa y empezó a regañarla. Le empezó a decir que por culpa de ella yo no estaba sirviendo en la iglesia. Nunca jamás le preguntó a mi esposa, hermana, ¿cómo está usted? Hermana, ¿cómo salió de su cesárea? ¿Se siente bien? ¿Cómo está de salud? ¿Cómo nació su bebé? ¿Nació con el peso adecuado? ¿Está bien de salud su bebita? Nada de eso, lo único que a él le importaba era que sus esclavos no estaban obedeciendo las órdenes. No contento con eso, convocó a una reunión a todos los líderes y colaboradores, más o menos unas 50 personas. Y en esa reunión también me avergonzó. Le dijo a todos que yo era un rebelde, que yo era un irresponsable y que había dejado botada la obra de Dios. Yo sinceramente no creo que haya pecado. Lo único que estaba haciendo era poner a mi familia antes que los intereses de aquella secta. Yo sospeché que él iba a humillarme como siempre delante de todos los hermanos, por lo que yo le dije a mi esposa, mi amor, si el pastor me llega a nombrar desde el altar, yo no voy a soportar porque estoy muy avergonzado y me voy a salir del culto. Y dicho y hecho, él me nombró desde el altar y me avergonzó. Cuando esto ocurrió, yo me salí del culto, porque estaba demasiado avergonzado y sinceramente también estaba muy enojado. Hermano, ¡Ay, mi madre! Hermano Scott. Todo un relajo, mi gente. Esto es en serio. Mi gente, para variar, Hugo Albornoz está siendo acusado de sectario. Este joven llamado David se congregaba con él y él cuenta su historia, que Hugo Albornoz públicamente lo exhibió. Normal, ese señor él es así. Yo en el pasado tenía una alianza con muchos jóvenes apologetas, donde compartíamos muchas cosas. Y él trató muy mal a uno que estaba allí. Bueno, hoy en día ya él también es creador de contenido, Anthony Lastra. Para esos días Anthony Lastra podía tener como 19 años, era un grupo de jóvenes donde yo estaba metido haciéndome pasar por joven, aunque ya yo era un cuarentón. Pero yo estaba metido ahí como un joven, mano. Yo creo que no se dieron de cuenta. Que lo sepan ahora que yo voy rumbo a los 50 casi, pero yo estaba metido ahí, miente. Bueno, el caso es que esta persona, yo escuché cómo insultó a Anthony Lastra esa vez y yo dije, wow, este señor hay que temerle, este señor es terrible. La cosa es que este joven tenía muchos cargos en la iglesia y su esposa dio a luz una cesárea. Entonces eso es un proceso, yo se lo digo testigo que mi esposa tuvo 2, que eso es un proceso bien largo, uno tiene que tener cuidado con su familia. Y yo lo digo y voy a todas con el que quiera venir. Después de Dios, lo más importante en esta tierra es tu familia. ¿Qué pasa con ciudadanos sectarios, así como este Hugo Albornoz? Que ellos manipulan, amarás a Dios sobre todas las cosas con la congregación. Entonces, si tú no comienzas a cumplir en la congregación,
Ellos te acusan de que tú no amas a Dios. Y lastimosamente les voy a decir una cosa no tiene que ver con la otra. Porque el amor de Dios va más allá de hacer cosas en la iglesia. Ahora, ¿qué pasa? Hugo Albornoz, yo me atrevo a apostar lo que me queda de cabello, que en esa congregación recibía su paga porque supuestamente el obrero es digno de su salario, el que predica el evangelio vive el evangelio. Pero ¿cuántos cargos tenía este muchacho? Y si analizamos, ya que ellos están en la teología del antiguo pacto, donde cobran los diezmos como se le cobraba al pueblo de Israel, todos los cargos que tenía este joven, porque este joven, aparte de cuidar a su esposa, a su hijo, tenía que salir a trabajar, y teniendo un montón de cargos en la iglesia, ¿por qué no se le daba un salario digno en la iglesia para que de verdad él se encargara de la obra y hiciera todo lo que hiciera y no tendría que ir a trabajar? No, ¿verdad? Porque él lo tiene que hacer para Dios. Pero Hugo Albornoz sí es digno de su salario. Esto es terrible. Esto es terrible. ¿Y por qué acuso esto? Porque ellos viven en la teología del antiguo pacto, porque ya que ellos cobran el diezmo, como se cobraba en el antiguo pacto. Y si lo vas a cobrar como en el antiguo pacto el diezmo se repartía de otra manera. Entonces hay que estar claro en eso. Y ahí es donde empieza la manipulación. Yo me hice una promesa a mí mismo, involucro a mi familia. No permitir que más nunca un religioso me manipule. Y le doy gracias a Dios por la iglesia donde yo me congrego. Yo salí de la iglesia cuadrangular cuando era muy joven y me fui a las iglesias neopentecostales. Hasta que regresé a la iglesia cuadrangular, ya el pastor Luis González no estaba, sino que estaba el pastor Héctor. Y a pesar de mi situación con mis hijas, mi hija está discapacitada, la primera que tiene autismo nivel 2 no verbal, la segunda está en estudio, nos ha costado más la congregación por mis turnos rotativos, ya que los fines de semana yo siempre estoy trabajando. Pero a pesar de todo eso, veo el respaldo de la iglesia que yo me congrego. Que cuando yo voy donde el pastor recibo el abrazo de un padre espiritual. Y suena duro que él me esté hablando así, ¿verdad? Pero así lo veo. Y me siento cómodo, gracias a Dios. Y esa promesa que me hice, la cumpliré. Mas nunca un religioso me manipulará. Y de corazón se los digo, para que ustedes no terminen como ese joven David, que gracias a Dios se buscó otra congregación y no se fue al mundo, pero se está desahogando en redes sociales contra este ser, que yo puedo decir tantas cosas de él, que en estos días fue descubierto en las cochinadas que andaba, tratando de gobernar a mujeres. Y le metieron una disciplina de 40 días, 20 días, y a los días se la quitaron, porque así son de sinvergüenza, que entre ellos mismos se cubren sus porquerías. Si ustedes no quieren terminar con él, salgan huyendo de esas sectas. Y no permitan que nadie los manipule. Que nadie. ¿Hay pastores buenos? Sí. ¿Hay iglesias buenas? Un montón. Bastante. Donde te pueden enseñar la palabra de Dios. Pero estas sectas, salgan huyendo de ahí. De corazón se lo digo. Huyan. Porque lastimosamente, por lo menos él buscó otra iglesia. Pero hay muchos hermanos que están en el mundo. Y otros que han decidido, para evitarse estas personas, hasta congregarse en su casa. Porque me duele. Hay personas que han decidido, mejor que hacen en su casa, servir a Dios y ver videos por internet por culpa de gente como Hugo Albornoz, que yo sé que tarde o temprano le van a dar cuenta a Dios. Tarde o temprano. Que Dios les bendiga. Me hiciste sudar, Hugo Albornoz. Y esta me la pagas. No, mentira. Que Dios les bendiga, hermanos.